Bueno, a pesar de que esta presentación vamos a seguir hablando de los cimientos, las dividimos en dos partes porque hasta acá fue NPS y algún micro, y ahora vamos a dedicarnos al potasio, que si bien sabemos todos muy bien la relevancia, estamos empezando a encontrar estas cosas que hace ya un tiempo lo venimos comentando en los distintos simposios. Así que ahora vamos a empezar con esta parte que tiene que ver con el cimiento, pero para el potasio, por eso le hicimos este corte. Y después vamos a subir y vamos a hablar a los 5 juntos para poder hacer alguna tanda de preguntas. Así que ahora vamos a llamarlo a Juan Orsellet. Juan es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, máster de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha sido investigador en las estaciones experimentales de el INTA Rafaela en Santa Fe y de Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Y actualmente se desempeña hace muy poquito como líder de desarrollo de maíz en Nidra Semillas. Y espérate que lo voy a presentar a Esteban, ya que así después suben ustedes y no demoramos el tema. Ahí está, no te veía, dije se me fue. Esteban Hoffman es ingeniero agrónomo, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República durante 30 años, director general y fundador de Unicamp Uruguay, que es un equipo consultor con 30 años de trayectoria. Es auditor y consultor en nutrición vegetal y manejo de fertilización a nivel nacional y regional. Es socio y director general de San Pedro Sociedad Ganadera en Uruguay, socio de Reimpulso y responsable general y fundador de la Red Agrícola de Uruguay. Así que bueno, ahora sí, Juan, y después prepárense que subimos los 5 juntos. Vamos a bajar. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo los resultados que voy a mostrar son resultados generados con Juanjo de Batista en la experimental de INTA Concepción del Uruguay. Y también datos de la red de fertilizar, que fue coordinado por Fernando García y María Fernanda, así que muchos de los datos son de esa red. ¿Cómo empezamos la historia? Bueno, un poco con este mapa de potasio que mostró Martín hace un ratito. Este es el mapa que presentó Hernán en el simposio del 2019, en el cual apareció como una alarma en lo que es Entre Ríos y especialmente en el centro oeste de la provincia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que es potasio en Entre Ríos, básicamente, que es lo que voy a trabajar. Bueno, este mapa presentaba el potasio intercambiable en diferentes momentos de muestreo, en suelos prístinos, en agrícola en el 2011 y en los mismos sitios en el 2018. Un poco a nivel general se ve que en el resto de la región pampeana como que no hay... Los niveles actuales de potasio son muy por encima de los niveles que marca la bibliografía como umbrales. Sin embargo, cuando nos íbamos a Entre Ríos veíamos que casi ven 3 cosas. Uno, que Entre Ríos presentaba niveles de potasio intercambiable originales menores que el resto de la región pampeana. Ese es el primer punto. El segundo punto, que los niveles actuales de potasio intercambiable eran los más bajos con respecto al resto de la región pampeana. Y otra de las cosas que marcaba Hernán cuando presentó este trabajo fue que la tasa de caída del 2011 al 2018 fue la máxima respecto al resto de la región pampeana. Que esto básicamente se lo atribuimos a lo que es, probablemente esté asociado a la mayor erosión que tienen nuestros suelos, ¿no? Porque si vamos a productividad y a exportación, el resto de la región pampeana debería exportar más potasio que lo que es Entre Ríos. Esto es un análisis a nivel global. ¿Qué pasa cuando hacemos un análisis a nivel Entre Ríos o por lo menos la zona este de Entre Ríos? En este mapa se muestran el potasio intercambiable, lotes de productores de más de 300 datos de productores y se observa que principalmente, fíjense las escalas, ya estamos hablando de 80 partes por millón los niveles más bajos y 450, 460 los niveles más altos de potasio intercambiable.
Y acá ya se ve bien dónde estaría el problema, dónde está focalizado el problema de potasio en lo que es Entre Ríos. Cuando vamos al gráfico, al diagrama de caja y bigotes, vemos que el 50% de los puntos de estos 300 datos de productores estaban por debajo de las 200 partes por millón. Y el 25% de los datos estaba por debajo de 150, cuando la bibliografía marca que los umbrales están entre 150 y 200 partes por millón. Entonces, casi entre un 30 y un 50% de los datos de los sitios muestreados por productores ya podrían presentar deficiencia de potasio. Hernán, cuando se hizo esa estimación de la proyección, se estimaba que en 4 años podían empezar a aparecer deficiencia en Entre Ríos y realmente sucedió algo muy similar. Bueno, acá muestro alguna foto de maíces con deficiencia, soja, una clorosis y posterior necrosis, generalmente en las hojas inferiores, se ve claramente el maíz. Bueno, ya pasando de lo que es de lote y yendo a ambiente dentro del lote, al empezar a trabajar con potasio y ambientaciones, detectamos que sobre todo en la costa este de la provincia, encontramos una asociación entre el potasio intercambiable y la productividad del ambiente. Vemos que las zonas de baja productividad presentan bajo potasio intercambiable versus las zonas de alta productividad están bien provistos. Esto lo vemos generalmente en una zona que está bien en transición entre los suelos vertisoles y los suelos arenosos más cercanos a la costa del río Uruguay. En esa transición vemos esto y está muy asociado a serie de suelos. Generalmente lo asociamos a que las zonas de baja productividad están asociadas con algún porcentaje de arena o serie con algún porcentaje de arena. Cuando hacemos un análisis más detallado, vemos que el 70% de la zona de baja está por debajo de esas 200 partes por millón que hablamos, el 23% de los ambientes de media y muy poco, o sea, el 8% de los ambientes de alta productividad están por debajo de ese umbral. Ahora bien, cuando relacionamos potasio intercambiable, y acá el N ya empieza a aumentar de casi 120 datos de 40 lotes, en esta gráfica se muestra el potasio intercambiable y su relación con arena. Es bastante sabido por bibliografía internacional que están relacionados, y con datos locales vemos que cuando tenemos porcentaje de arena por encima de 20%, es muy probable que estemos por debajo de esas 200 partes por millón. Cuando tenemos porcentaje de arena entre 10 y 20% de arena, ya la cosa se pone más 50-50, es mitad y mitad. Y cuando entramos realmente a los suelos vertisoles de Entre Ríos, que tenemos menos de 10% de arena, ya ahí es muy poco probable encontrar lotes o potasios en suelo por debajo de esas 200 partes por millón. Sin embargo, cuando hacemos un zoom en esos suelos más vertisoles, vemos esto. Vemos que si bien encontramos muy pocos lotes por debajo de esas 200 partes por millón, vemos que la mediana, o sea, el 50% de los puntos está en 260, o sea, está por encima de esas 200 partes por millón, pero tampoco está en las 400 que vemos en región pampeana, o sea, está por encima, pero realmente no es que le sobra mucho. Y lo vamos a ver cuando veamos respuesta de cultivos, que muchas veces no es que es tan estricto el potasio intercambiable y la respuesta a la fertilización. Bueno, en función de esta red que les comenté que coordinó Fernando García y María Fernanda desde Fertilizar y todas las entidades que figuran en la presentación, se logró relacionar el rendimiento relativo para los diferentes cultivos de soja, maíz, trigo y arroz en función del potasio intercambiable en suelo. Y se logró determinar que un umbral de 170, 172 partes por millón para conseguir el 90% del rendimiento relativo. Obviamente que hay bastante variabilidad y por ahí el mensaje que nos gusta dar es más hablar de rango crítico que de nivel crítico per se. O sea, vemos que el rango crítico está entre las 150 y las 200 partes por millón.
es necesario seguir alimentando con datos este modelo como para seguir validando. Ahora vamos a empezar con respuestas de los diferentes cultivos a la fertilización con potasio. Respuesta al maíz, estos son 4 sitios en los cuales se muestra el rendimiento para los diferentes sitios en función de las dosis de potasio utilizadas. 0 el testigo, 30, 60 y 120 kilos de potasio. En estos casos, en todos los casos, la fuente utilizada fue cloruro de potasio aplicado previo a la siembra. Vemos que en 2 sitios, justo en los 2 sitios que tienen bajo potasio intercambiable, vemos respuestas significativas y respuestas que rondan entre el 30 y el 20% de lo que es respuesta. Si bien tenemos sitios que están bastante en el límite y vemos que hay respuesta, pero se observa como tendencia, no son significativas las diferencias. Cuando vamos a seguimos analizando franjas con y sin potasio para sumar datos. Esto es ensayo también rendimiento en función de diferentes sitios, en los cuales evaluamos nitrógeno-azufre y nitrógeno-azufre más potasio. En este caso la dosis de potasio fue de 50 kilos de potasio. Y también, si bien son suelos que están por encima del umbral, a muchos no les sobra, pero se observan como tendencias algunos incrementos de producción por la fertilización. Ya pasando a trigo, vemos algo similar a lo que veíamos en maíz. Esto se muestra rendimiento en función de los sitios y las dosis utilizadas. Y vemos que en sitios con muy bajo potasio, fíjense, cerca de 80 partes por millón, tenemos respuestas significativas. Y en este caso, por ejemplo, hay un sitio con 70 partes por millón de potasio intercambiable y no detectamos diferencia significativa al agregado de potasio. En estos casos, las respuestas rondan entre los 15 y el 10% de respuesta por la fertilización. Cuando vamos a análisis de franja, también con nitrógeno-azufre y nitrógeno-azufre más potasio, vemos que en el 30% de los casos hay respuesta significativa y, como les mencionaba, tenemos respuesta significativa en lotes con 300 partes o casi 300 partes por millón de potasio. Entonces, son por ahí y seguramente Tato va a contar más detalles y metodologías más específicas, que son ahí donde tenemos que empezar a no solo usar potasio intercambiable, sino darle alguna vuelta de rosca a la metodología. En estos casos la respuesta media fue de 650 kilos. Bueno, pasando a soja, uno de los otros cultivos que trabajamos, también vimos respuesta significativa, especialmente en sitios con muy bajo potasio intercambiable. Como vimos cuando analizamos potasio por ambiente, vimos que había diferentes niveles de potasio en función del índice de productividad. Ahora vamos a ver la respuesta a la fertilización variable por ambiente. Fíjate, acá se muestra el rendimiento en función de diferentes zonas de productividad, baja, media y alta productividad. Y en el único lugar o en la única zona de producción que hubo respuesta significativa fue en la zona de baja productividad, donde el potasio intercambiable fue de 80 partes por millón. Esto por ahí no es que solamente potasio es la única limitante de estos ambientes, ¿no? Vimos que estaban relacionados a textura, ¿no es cierto? Entonces cuando sumamos agua, sumamos alguna otra variable, estos ambientes también son más restrictivos. No es que por corregir potasio vamos a estar solucionando o lo vamos a pasar de un ambiente de baja productividad a uno de media. Y siguiendo trabajando en la misma línea, desde que empezamos a trabajar en potasio, realmente ligamos en Entre Ríos 3 niñas o 2 o 3 niñas con rendimiento de maíces muy malos. Y el año pasado hicimos franjas en zona de diferente productividad, en condición de secano, afuera del círculo de riego que figura ahí. Con nivel de potasio en suelo muy bajos, desde 55 partes por millón hasta 120, 130 en las zonas de alta productividad. ¿Cómo fueron las lluvias? 200 milímetros durante el ciclo de cultivo. Los rendimientos fueron el testigo de 1.300 kilos, pero
pese al año niña, hubo respuesta al agregado de potasio. Y esto se veía al momento que recorríamos los ensayos y realmente lo mostrábamos más que nada para que sea o esté pronosticado un año niña con déficit hídrico, eso no condiciona que tu suelo está limitado con potasio. O sea, realmente si tenés deficiencia en el suelo, realmente te lo paga a pesar del año, o por lo menos según estos datos, ¿no? Y eso repercutió fuertemente en lo que es eficiencia en el uso del agua, obviamente, de los diferentes tratamientos. Bueno, a modo de consideraciones finales, en Entre Ríos podemos decir que la deficiencia de potasio no es generalizada y está bien focalizada en lo que es el este de la provincia, es donde es más probable encontrar lote deficiente. Esto me parece que es un mensaje que hay que dejar claro. Se pudo determinar un rango crítico de potasio intercambiable. Por ahí, suelos deficientes, la respuesta a potasio es significativa y económicamente viable, depende de los precios de los fertilizantes. Y el manejo por ambiente creemos que es una buena forma de poder masificar el uso de la fertilización con potasio, porque realmente es un costo más que agrega al sistema productivo. Entonces, si podemos determinar zonas de manejo con diferentes niveles de potasio en suelo y hacer prescripciones variables, nos da la posibilidad de aportar nutrientes a ese ambiente que generalmente le sobran recursos de otro lado, por ejemplo fósforo. Y bueno, y como mensaje final, es necesario continuar trabajando para entender la dinámica de potasio en el largo del tiempo y en la rotación, es decir, qué pasa con fertilizaciones a largo plazo, qué pasa con potasio en suelo y demás. Eso, muchas gracias.